Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Esteban. Él fue parte del proceso de metamorfosis financiera, así que presentate de dónde sos, qué edad tenés y contanos un poquito de cómo fue que llegaste a metamorfosis financiera. ¿Cómo te encontrabas en esos momentos, mejor dicho? Bueno, mi nombre es Esteban Garino, yo vivo en San José, Costa Rica. Tengo 34 años de vida. Descubrí el programa, bueno, porque había conocido a Nelis en diferentes actividades sociales y siempre me había llamado la atención la forma de ella de ver la vida. Es una persona que tiene una intuición muy fuerte, ¿verdad? Y también recuerdo que una de las amigas del grupo tomó el programa de metamorfosis financiera y recuerdo que tal vez 2 meses después de que ella lo llevó, yo la vi, yo dije, ¿qué tiene mi amiga? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo también quiero tener eso. Entonces, bueno, en ese momento, recuerdo que estaba atravesando un momento tal vez un poco complicado de la vida, como todas las personas los tenemos, ¿verdad? Y recuerdo que estaba, bueno, pasando un pequeño bache ahí de inconvenientes en la vida. Y recuerdo que sentí como el llamado en ese momento y dije, voy a contactar a Nelis. Entonces tuvimos la llamada inicial, ¿verdad? Donde ella me explicó en qué consistía el programa y también tuve un poco de oportunidad tal vez de hacer solo venting con ella y ella me dio ciertos consejos, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de toda la experiencia y la filosofía, ¿verdad? Que tiene este programa y empezamos el programa, ¿verdad? Entonces, analizamos diferentes puntos. Lo que me gustó también, agregando lo anterior, es que la orientación o, ¿cuál es la palabra? No la orientación, sino el enfoque El que tiene enfoque, el el enfoque que le enfoque, damos al programa. ajá, el enfoque que tenemos que se tuvo en el programa fue no solo llegar y llenar un Excel, ¿verdad? Y poner esto, gasté, no sé, puedo usar la moneda de Costa Rica, que son colones, Claro, claro, por supuesto. eh, o voy a usar dólares, porque todo el mundo conoce el dólar, ¿verdad? En este mundo. No sé, gasté $1 en una camisa, $20 en, no sé, el carro, $50 en una ida a la playa, etcétera, sino que fue entender por qué yo estaba gastando $1 en esto, $50 en la playa, y también analizar de que muchas veces, y eso pasa en todos los aspectos de la vida, no solamente en el aspecto financiero, que muchas personas responden a los estímulos del ambiente, ¿verdad? Como les estar gastando dinero, en este caso, basado en las diferentes heridas, ¿verdad? Que tiene uno a lo largo de la vida, ¿verdad? Todas las personas tenemos algún tipo de herida. Eso fue algo también que descubrí con el programa. Entonces me gustó que pudiera entender eh, cuál era mi herida, ¿verdad? Y de hecho me hice mucho más consciente después de eso. Fue algo extraño porque cuando gastaba algo, no es que estaba como paniqueado con esa cuestión, ¿verdad? Sino más bien que era un poco más consciente de decir, mira, estoy respondiendo desde esta herida y no es, la idea del programa tampoco es que usted darse cuenta de la herida y más bien hacerla más grande porque usted la ve y dice, no, 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 sino más bien también tenerse un poco de compasión porque la herida pasó por algo que tal vez a veces una persona no fue la intención de hacerle la herida a uno, pero eso hizo la herida en uno, ¿verdad? Te Entonces pregunto, también, te pregunto ahí, ah, disculpe que te interrumpa. ¿Tú antes claro. habías tenido ya sesiones con algún tipo de psicólogo y demás? ¿Y habías tenido como algún proceso terapéutico? Porque cuando hablamos del tema de las heridas, muchas veces te lo comparto porque me llegan personas que dicen, sí, yo ya tuve sesiones con psicólogos y demás. Y bueno, básicamente yo ya vi ese tema. O sea, desde tu perspectiva, ¿sentís que la manera en cómo se ve ese tipo de temas, desde el lugar, incluso desde el enfoque que le damos, es completamente diferente al que uno puede ver desde la parte psicológica? Creo, digamos, he tenido la oportunidad de estar en dos procesos psicológicos, ¿verdad? Y creo que cada persona tal vez tiene un approach diferente de cómo abarcar los problemas. Recuerdo que la primera vez que había llevado un abordaje psicológico, utilizaron un método que se llama hipnosis, que creo que nos ayudó mucho en ese tiempo. Sin embargo, nunca, no sé qué, o sea, a mí me decían que yo sabía qué pasaba dentro de la hipnosis, pero yo no recuerdo la verdad
¿Qué pasaba? Yo nada más sentía como que estaba entre despierto y dormido, pero no recuerdo que me dijeran nada ni que yo dijera nada. Pero no recuerdo tal vez haber tenido un abordaje desde el- la cuestión de las heridas de la niñez, ¿verdad? Y cómo van evolucionando a lo largo de la vida. Sin embargo, sí recuerdo que en el segundo justamente coincidió con el proceso de Nellis. Entonces, esta psicóloga sí como que no hace referencia explícitamente al término heridas de la niñez, sino que empieza a ver cómo usted reacciona a los estímulos basado en todas sus experiencias pasadas. Entonces me parecía muy curioso que muchas veces las sesiones que tenía con Nellis, ellas decían exactamente lo mismo, pero de formas diferentes sobre las heridas de la niñez. Entonces me ayudó mucho a complementar la parte psicológica y también la parte psicológica me ayudó mucho a complementar el programa de Nelly, era como ir a dos sesiones psicológicas, porque muchas veces me gustó también en las sesiones de que no era que Nelly, usted se sentaba y me decía, ¿por qué no completaste esto que te había pedido? Sino que también, y se lo agradezco mucho, en muchas ocasiones usted también tiene compasión hacia los procesos de las personas y lo que hacíamos era entender tal vez por qué yo no me sentía cómodo haciendo parte de las tareas. Esto también es algo interesante, porque yo creo que las heridas es como una parte, todas las personas tenemos una parte a la cual con problemas, a la cual nada más hacemos a veces así, volvemos a ver para el otro lado para ignorar esa parte que tenemos. Y a veces volver a ver así y ver los problemas es una situación, es una confrontación personal muy incómoda. Entonces creo que usted también logra guiar a las personas a que tengan compasión, ¿verdad? Y a cuestionarse también porque a veces tenemos creencias que no son efectivamente eh, sanas y que lo que hacen es hacer que la herida crezca, 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 crezca y nunca sane. Pero es como ir al doctor, que usted tiene una herida infectada, se la tienen que limpiar bien, es doloroso, para que ya después salga el grano y todo quede bien. Pero igual siempre queda la cicatriz, entonces uno tiene que cuidar de que no se vuelva a abrir. Exactamente, por eso siento que también en metamorfosis financiera el hecho de primero ver la parte del autoconocimiento, el que no nos hayamos enfocado, ir directamente al Excel, hace como ese cambio de que, uy, estoy rechazando esto y no quiero verlo, más cuando estamos pasando procesos financieros que no nos gustan, porque al final el hecho de que tomemos decisiones financieras, todo se conecta con nuestras heridas. Te pregunto, Esteban, ¿cuáles fueron esos primeros cambios que tú comenzaste a notar en vos, en tus finanzas, en general en tu vida? Yo recuerdo, para mí, digamos, lo más impresionante que noté en el programa es que yo odio llenar presupuestos. O sea, en mi trabajo, yo muchas ocasiones hago presupuestos y los hago súper bien. Sin embargo, a forma personal, yo odiaba llenar el Excel. No podía, tenía el tiempo para hacerlo, pero yo decía, no, 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 lo procrastinaba y lo procrastinaba. Y llegaba a la sesión con Nelly y no estaba completo. Y Nelly me decía, hiciste la tarea y yo, no tuve tiempo. Y recuerdo que en una sesión descubrimos por qué. Bueno, hicimos una pequeña regresión para entender por qué era que yo estaba teniendo tanto inconveniente en completarlo y llegamos a un punto que para mí fue como mind blowing cuando lo vimos, de que yo recordé en mi hogar había mucha pobreza cuando era un niño y recuerdo que mi mamá nos llenaba una lista así, ya hasta se sabía todos los precios del supermercado, ¿verdad? Entonces nos ponía el arroz vale 100 colones, el fresco en polvo vale esto, etcétera. Y yo tenía que ir con la lista y fijarme que el precio coincidiera con el artículo, porque si no, no me alcanzaba la plata que me dio mi mamá, ¿verdad? Entonces, grande, yo asocio ese tipo de control de poner algo con el precio, algo con el precio, con una carencia, ¿verdad? Entonces fue muy interesante ver cómo tal vez uno a veces ya adulto sigue eh, trabajando con las creencias que uno trae de niño, que tal vez le ayudaron a uno a subsistir cuando era un niño. Sin embargo, ya cuando la vida va cambiando, las formas que usted utilizó para trabajar o para evolucionar no son actuales o no tampoco sirven de la misma forma porque su entorno y sus condiciones cambiaron. Entonces fue muy interesante ver ese tema del presupuesto. Jamás me hubiera imaginado que era por cuestiones así que uno pasó cuando niño, que tal vez era tan retante hacer ese tipo de traqueos.
Tú en ese momento, Esteban, eras un comprador compulsivo, ¿cierto? Te gustaba mucho utilizar el tema de las tarjetas, el liberar esas emociones que muchas veces no las sabíamos gestionar por cosas que no comprendíamos, porque todo lo que hacemos no es malo, simplemente es que no hay comprensión de por qué lo hacemos y se vuelve de forma automática. Te pregunto, eso de ser comprador compulsivo, el de no querer llevar un orden en tu presupuesto, ¿cambió después de todo este proceso que viviste? Sí, es que cuando usted compra, bueno, yo cuando compro, o sea, no, sigue ahí en stand-by, ¿verdad? Porque a mí también me dan ganas de seguir comprando. Mira esta ropa, qué chida esta camisa. Me encanta ir a Zara. Entonces, recuerdo que, o sea, para cualquier cosa yo compraba ropa, a veces compraba cosas que no necesitaba. Entonces, tal vez ahora lo que me pregunto es varias veces, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente lo necesito? También tengo una cantidad tal vez de dinero al mes que designo a esas cosas y si no, y si ya me pasé de la cantidad de dinero, no lo hago, ¿verdad? También creo que, y eso fue algo que aprendí también con el programa, que uno cuando hace compras, yo personalmente, uno libera dopamina. Entonces hay también otras formas de liberar dopamina, no necesariamente en una compra, pero esos liberaciones de dopamina son muchísimo más cortas que, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, cosas de ese tipo. Entonces, creo que sí logré controlar un poco el tema de ser un poco compulsivo. Creo que me siento como una película que se llama Shopaholic, que la muchacha anda comprando y comprando y comprando, comprando, comprando. Y creo que ya lo logré controlar, sin embargo, es algo que tal vez siento que va a seguirme acompañando siempre. Entonces tengo que hacer tal vez las paces con esto es en el proceso que estoy ahorita, hacer las paces con esa parte que no necesariamente hay que satanizarla, es una parte de uno mismo, que uno tiene que hacer las paces con todas las partes de uno mismo. Sin embargo, Dios nos dio la racionalidad y la inteligencia. Hay que aprender a utilizar la inteligencia, inclusive en las finanzas. Y suena muy fácil decirlo, use la inteligencia, pero no es tan fácil porque se tiene que analizar cuáles son los patrones detrás de sus gastos, ¿verdad? Y, y también tener un plan, porque si uno no planea algo, está destinado al fracaso. Y si no se adhiera al plan, también muy probablemente va a fracasar. Te pregunto, recuerdo que cuando nosotros estábamos iniciando, uno de los cambios que yo también logré notar fue que te cambiaste de trabajo. O sea, después de iniciar en sí el programa, ¿a cuánto tiempo fue que pasó ese cambio? Porque nosotros teníamos un plan, ¿no? Teníamos que cubrir ciertas deudas, que con el ingreso que tenías en esos momentos no lo íbamos a lograr. ¿Cómo tú lograste hacer incluso que sucediera todo eso o cómo te lo explicaste en el momento que estaba pasando wow, me cambié de un trabajo a otro, me estaban ofreciendo mejores oportunidades? Cuando comenzaste a trabajar de manera interna. Sí, yo creo, bueno, yo creo en la ley de la atracción, ¿verdad? Y yo creo que cuando usted está trabajando en usted mismo, las cosas empiezan a fluir solas, pero usted tiene que trabajar realmente para que empiecen a fluir. Y recuerdo que el trabajo salió así, o sea, no fue que un amigo me dijo, hey, yo me apliqué a este trabajo, pero no, voy a mover por otro. ¿Quiere que lo recomiende? Y fue a la entrevista. Y dije, wow, si no me contratan, está mal esta empresa. No, mentira. Este, y, y realmente fue muy interesante porque tal vez empecé a hacer un poco más las pasas con el dinero, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y también durante el proceso, el hecho de usted estar trabajando en sus heridas es un proceso psicológico interesante porque usted empieza a subir su seguridad propia, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tienen en algún punto algún tipo de inseguridades, ¿verdad? Y ver las inseguridades es horrible. Cuando usted no las está tratando, la primera vez dice, qué cosa más fea, prefiero, como les dije ahora, volver a ver para el otro lado para ignorarlo. Pero cuando usted empieza a trabajar en sus inseguridades, no quiere decir que en este momento no tenga y que soy la persona más holística y perfecta del mundo, porque todavía están, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted empieza a trabajar en usted mismo, es como un efecto dominó. Usted hace algo y el dominó empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y de repente cae un dominó súper grande, ¿verdad? Y en este caso yo lo considero que fue como este trabajo. La verdad, yo le pedí a Dios también un cambio. Creo que, como le dije ahora, estaba pasando como un bache ahí emocional interesante y fue parte de los cambios que
que empezaron a surgir por el efecto dominó, ¿verdad? Creo que la metamorfosis financiera es, bueno, la metamorfosis es uno de los procesos más misteriosos que me parecen a mí en la naturaleza, ¿verdad? Como un gusano que a veces son tan feos se convierten en una mariposa que es tan linda, ¿verdad? Se tienen que encerrar en un capullo, tienen que ser vulnerables. Digo, cuando un gusano está en un capullo, cualquier bicho puede llegar a atacarlo y comérselo, ¿verdad? Está demasiado vulnerable, pero ya después pasa el tiempo, se libera como una mariposa. Entonces creo que, de hecho, el nombre también es muy atinado, eh, porque el proceso es realmente eso. Usted a veces es como un gusanillo que anda comiendo hojas sin ningún tipo de objetivo, ¿verdad? O finalidad. Pasa un momento en el que usted tal vez es vulnerable, se encierra en el capullo, ve cosas que no quiere ver, pero tiene que verlas para seguir construyendo todo el capullo que está alrededor suyo. Y ya después sale la mariposa, ¿verdad? Y disfruta y vuela y tiene la vida. Entonces creo que yo siento que estoy a punto ya de salir del capullo, todavía no me siento como que estoy totalmente fuera del capullo. Sin embargo, sí siento que he tomado pasos que tal vez pensé nunca iba a tomar, ¿verdad? Uno de un montón de videos en YouTube de que llena este file, estamos en la era de la información, más bien es demasiada la información que a veces es abrumador. Le dicen utiliza esta aplicación, utiliza este Excel, etcétera, pero creo que eso fue lo que más me gustó del programa, que la finalidad del programa no es aprender a llenar un Excel, porque un Excel cualquiera lo puede llenar para traquear sus gastos, sino más que todo entender. Yo trabajo en mi trabajo actual, bueno, yo trabajo en informática y trabajo en un área que se encarga de velar la gobernanza de unas prácticas de cómo manejar incidentes, de cómo conducir investigaciones para asegurarse de que un incidente no vuelva a ocurrir. Y me pareció increíble que durante este programa, o sea, eso lo hago en mi trabajo todos los días, ¿verdad? Pero en mi vida no había hecho una investigación de que por qué estaban ocurriendo esas cosas y cómo evitar que vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Y sanar, ¿verdad? Porque a veces uno pone parches, pero el parche se rompe y vuelve a romperse, ¿verdad? Entonces, creo que se hizo una investigación así. Mi trabajo se llama Root Cause Analysis, análisis de causa raíz. Entonces, creo que el programa realmente eso, analiza realmente la raíz, que son las heridas de la niñez, para evitar, ¿verdad?, que eso siga ocurriendo. Te pregunto, ¿sentís que ahora, ya después, verdad, que han pasado casi 5 meses, 6 meses después de todo este proceso, todavía lo seguís sosteniendo, e incluso lo disfrutás ahora y no te causa tanta de resistencia? Porque cuando iniciamos es como que no quiero ver esto, no quiero ver deudas, no quiero ver nada de absolutamente de todo lo que está pasando en mis finanzas. ¿Sentís que ahora lo disfrutas un poco más? Porque al final todo esto es un proceso y cada uno lleva un proceso completamente diferente. ¿Cómo te sentís con respecto a esa parte ya luego después que lo has logrado sostener, que es uno de los aspectos más importantes, sostener esa estabilidad financiera de que estoy tomando buenas decisiones financieras para no perjudicarme, sino más bien para seguir saliendo de deudas, para seguir incrementando mi ingreso, para estar estable conmigo mismo y por supuesto con el dinero? Yo creo, digamos, lo conversamos en varias de las sesiones de que mi cuerpo, mi forma de ser no funciona con ningún tipo de restricción. Entonces yo siento que hay restricción en algún lado, salgo corriendo, ¿verdad? Por las heridas que descubrimos durante el programa. Creo que tal vez, como le estábamos comentando, el programa me permitió ver ese tipo de cosas con compasión hacia mí mismo. Entonces, cuando usted ve las cosas con compasión, es algo realmente de amor propio y uno logra sostenerlo en el tiempo. Creo que no fue, o sea, es que usted entiende los patrones y usted cuando está en esas situaciones, llega la voz de la conciencia y le dice a uno, mira, eh, estás respondiendo desde esta herida. A veces igual, no quiere decir que hay situaciones en las que siempre soy cuerdo y digo, no, consciente, no. Hay momentos en los que digo, no, no importa, guau, pago. Pero la mayoría de casos que tengo ahorita es desde la conciencia. Y creo que me gusta eso. Creo que fue sostenible porque me dio herramientas, ¿verdad? Desde y técnicas eh, mentales y de comportamiento, ¿verdad? También de decir, mira, no debería de estar en ese lugar porque es como, perdón por la comparación que voy a hacer, pero
es probablemente como un alcohólico, ¿verdad? Si usted tiene problemas con las compras, usted no se hubiera a meter al mono un viernes negro, porque todo le va a parecer súper bueno. Yo hacía eso todos los viernes negros. Me iba de compras y yo hasta sacaba el día libre porque yo decía, me sentía ganador comprando las promociones, pero en realidad a veces yo decía, eran cosas que no necesitaba comprar y gastaba un viernes negro, no sé, siendo muy optimista, $1,000, así. Y por ejemplo, el viernes negro del año pasado, me acuerdo que le mandé un mensaje a Nelis y le dije, o sea, no ocupaba comprar nada. Y le dije a Nelis, Nelis es el primer viernes negro que, que no voy de compras compulsivas. Y me costó todo el día, yo pasé, uy, por Dios, las promociones de tal lugar, las promociones de tal lugar, pero no fui porque la verdad, Andy, es comprar cosas innecesarias. Si usted compra cosas innecesarias, sí, está malgastando su dinero, mejor lo invierte en un viaje o algo así. ¿Qué le dirías a una persona que quiere iniciar, así como tú, que prácticamente tenías un buen ingreso, que tenías un buen puesto de trabajo, pero aún así que todos tus comportamientos en algún momento te llevaron a un nivel de deuda que todavía la estás trabajando desde un lugar amoroso? ¿Qué le dirías a esa persona que también quiere dar ese primer paso, pero que tiene miedo? Yo le diría que, bueno, primero lo que les he mencionado es tener compasión, ¿verdad? Es muy fácil tener compasión hacia afuera y no compasión hacia adentro porque la compasión entra por los ojos muchas veces y los ojos solo ven para afuera, no ven para adentro. Que tenga compasión, que no tenga miedo tal vez a la vulnerabilidad y que también uno a veces cree que la procrastinación es la mejor solución porque lo tira y lo tira para adelante y de alguna forma más adelante las cuestiones se van a arreglar mágicamente. Las cuestiones financieras no se arreglan mágicamente. Si usted las procrastina, muy probablemente es una bola de nieve que sube y sube y sube y sube y sube y sube. Y si usted no se cuida, le puede caer encima. Y no es desde un punto de vista de miedo, sino es de realismo. Entonces, que no procrastine más la situación, la verdad. Creo que llega un momento en la vida en la que uno tiene que hacer frente a las cuestiones o a los malos comportamientos o hábitos o que ha tenido en algún momento de su vida y que también a veces la solución no es tan complicada, que uno le tiene miedo a la solución y en realidad la solución no es tan complicada, nada más es suena muy fácil, pero muchas veces las cosas que suenan más fáciles son las más complicadas. Es despertar un poco su conciencia sobre cómo gasta su dinero, ¿verdad? Si es que usted está ayudando a muchas personas, si es que está haciendo cosas tal vez para impresionar a los que están alrededor suyo, o si es que usted, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, por mi niñez, ¿verdad? A mí me criaron para ser un salvador, ¿verdad? Entonces yo todas mis finanzas las utilizaba y a veces todavía las utilizo en, en esa perspectiva, pero también a veces me acuerdo, una persona que vino a salvar al mundo que todos lo conocemos, los que somos cristianos, Jesucristo. ¿Cómo terminó Jesucristo? En una cruz muerto, resucitó al tercer día y todo, pero la gente no agradece ese tipo de cosas y suena muy cruel. Usted primero tiene que ver por usted mismo, segundo por usted mismo, tercero por usted mismo, y si usted puede algo más, mete una tercera persona tal vez al cuarto. Entonces también me enseñó a funcionar un poco menos desde ese rol de salvador que tengo, ¿verdad? Y no, y tampoco tengo que satanizarlo, porque eso es una parte mía muy bonita, ¿verdad? Pero tiene que ser controlada. No es que usted siempre tiene que actuar desde ese ámbito. Entonces, el consejo final que les daría es, no tengan miedo. Nelly es muy abierta, ¿verdad? Al feedback también. Cuando usted siente que algo no le hace sentido, Nelly siempre tiene el micrófono abierto para escuchar lo que uno tenga que decirle. Eso me parece súper bueno. El programa consta de varios meses, ¿verdad? En los cuales Nelly a usted le da el acompañamiento necesario para que vaya analizando este tipo de cosas. Y creo que el consejo final, ya lo he hecho como 4 veces, es no procrastine más. Ve, a veces eso genera más estrés procrastinar. Porque imagínense, si yo hubiera tomado esta decisión hace 4 años, probablemente estaría muy diferente hoy. Pero tampoco hay que satanizar ese tipo de cosas porque las cosas llegan en el momento justo. Entonces, si usted tal vez le está llegando este mensaje hoy es porque sí, probablemente su destino lo está llamando a que lo haga hoy y no tenga miedo y le dé una prueba al programa de Nelis y vea cómo tal vez su vida puede cambiar bastante desde
analizando las situaciones en las que usted se rodea diariamente desde otras perspectivas. Más bien, muchísimas gracias, Esteban, de verdad, te agradezco un montón y siempre felicitándote por que a tu ritmo y en tu proceso has tenido unos resultados increíbles. Así que, chao, chao, nos vemos.